Aún hoy. Esa escena sigue grabada a fuego en mi memoria. La escucho resonar con la misma claridad que aquella fría mañana de invierno. Como si el tiempo se hubiera congelado en ese preciso instante. Oiga. Señor. Sí. Usted. El del pasillo. ¿Se atreve a resolver este problema? He escuchado por ahí en las noticias que los venezolanos que llegan aquí solo sirven para hacer delivery, limpiar pisos o causar problemas. ¿Será verdad? ¿O de casualidad tienen algo de cerebro para esto? Esa fue la frase. Las palabras exactas. En medio de una clase de cálculo para estudiantes de último año de secundaria en Estados Unidos, un grupo de adolescentes, que ya parecían exhaustos y aburridos, levantó la mirada al escuchar ese tono cargado de burla, sarcasmo y puro desprecio. Un conserje venezolano, ya entrado en años, con el cabello cubierto de canas y un trapeador en la mano, fue llamado al frente del pizarrón con un único y cruel propósito: ser humillado frente a todos. Querían usarlo como el chiste del día para romper la monotonía. En ese milisegundo, en medio de las risas ahogadas y las miradas de lástima, absolutamente nadie en esa habitación imaginaba que, con un simple trozo de tiza, ese hombre iba a cambiar por completo la atmósfera de aquel salón. El rumbo de esos estudiantes y la forma en que todo un colegio miraba a una nacionalidad entera. Mi gente, esto que les voy a contar no es un simple cuento de superación sacado de un libro de autoayuda. Esta es una historia real. Un testimonio de vida que demuestra que la palabra maestro no es un simple cargo en una nómina, sino una vocación, una actitud inquebrantable ante la vida. Es la historia de un amor profundo por la educación que nace desde el corazón de un venezolano, y cómo ese amor encendió una chispa que logró quemar y reducir a cenizas los prejuicios de raza, idioma, nacionalidad y profesión. Hoy, quiero invitarlos a que me acompañen en este viaje silencioso, pero ardiente. Un viaje que reivindica lo que verdaderamente somos. Mi nombre es Arturo Mendoza. Tengo 65 años y actualmente vivo en un pequeño y helado pueblo del estado de Ohio, en los Estados Unidos. Mi única hija y su esposo se habían establecido aquí hace algunos años buscando un futuro mejor, y hace 3 años nos dieron la noticia más hermosa: el nacimiento de mi adorado nieto. Fue por esa razón que, junto a mi esposa, decidimos empacar nuestras vidas en 2 maletas, dejar atrás nuestra amada Mérida, en Venezuela, y venirnos a estas tierras. Durante más de 30 años, fui profesor titular de matemáticas. Di clases en liceos y también en la ilustre Universidad de los Andes. Tras jubilarme, mi plan original era pasar mis últimos años tranquilo, disfrutando del clima de mi Sierra Nevada, tomando café colado en la tarde. Pero al ver la realidad de mi hija y mi yerno aquí en el extranjero, trabajando de sol a sol, siempre abrumados, corriendo para pagar los bails y sin tiempo para respirar, no pude evitar angustiarme. Como buen padre venezolano, uno nunca deja de ser padre. Mi esposa, por su parte, dedicó su vida a ser profesora de castellano y literatura venezolana. Ambos vivimos frente a una pizarra casi toda nuestra existencia. Amábamos con locura el arte de enseñar, de formar a los chamos, de abrirles la mente. Ver crecer a nuestro nieto y llenarlo de amor era una bendición absoluta, pero, para serles totalmente honesto, el simple hecho de quedarme encerrado en casa todos los días, viendo la nieve caer por la ventana, me estaba carcomiendo por dentro. Sentía una ansiedad terrible, como si mi mente y mi cuerpo se estuvieran oxidando por la falta de uso. Yo necesitaba ser útil. Así que, para ayudar a aliviar la pesada carga económica de mi hija y ganarme unos dolaritos extra, decidí buscar empleo. A mi edad, y con mi inglés machucado, las opciones no sobraban.
Pero el venezolano no se vara, el venezolano le echa pichón a lo que salga. Así fue como empecé a trabajar como conserje a medio tiempo en la escuela secundaria local, la Lincoln High School. De eso han pasado ya 8 meses. Todos los días me pongo mi uniforme azul, que lleva un parche en el pecho con mi nombre bordado, Arturo. Los estudiantes y los profesores gringos me llaman Mr. Arturo o a veces solo me ignoran. Cada mañana, mi rutina consiste en barrer los largos pasillos, pasar la coleto, o el map, como le dicen aquí, para dejar los pisos brillantes, limpiar los baños a fondo y vaciar los botes de basura. Es un trabajo duro, físico, y una rutina que está a años luz de mi antigua vida como un respetado catedrático en Venezuela. Pero escúchenme bien, donde sea que yo trabaje. El trabajo es sagrado y es digno. Yo jamás he sentido vergüenza de agarrar una escoba. Hacía lo que tenía que hacer en silencio, con la frente en alto y el orgullo intacto. Sin embargo, en este mundo nunca falta alguien dispuesto a proyectar sus propias miserias sobre los demás. Alguien que decidió arrojar una sombra oscura sobre mi pacífica y humilde rutina diaria. Ese alguien era el señor Thompson. Un profesor de matemáticas, relativamente joven, conocido por su actitud arrogante, su humor sarcástico y su afán de sentirse superior. Desde el primer día, pareció desarrollar un desagrado particular hacia mí. Quizás fue por mi acento, o por mi origen. Cuando nos cruzábamos en los pasillos, levantaba la barbilla y miraba a través de mí, fingiendo que yo era invisible. Otras veces, cuando me veía limpiando cerca de su puerta, su rostro adoptaba una expresión de asco indisimulable. Probablemente, en su mente, yo era solo otro inmigrante sudamericano, un viejo que a duras penas balbuceaba en inglés, alguien que escapó de un país en crisis y que solo servía para hacer el trabajo sucio que nadie más quería hacer. Para él, yo no era un ser humano que mereciera un mínimo de respeto. Era menos que nada. Su desprecio no se limitaba a ignorarme. A veces lanzaba dagas envenenadas. Una tarde, mientras yo estaba vaciando los contenedores de basura cerca de su salón, pasó a mi lado con una taza de café en la mano y, con una sonrisa torcida, me soltó. Mr. Arturo. Todos los días el mismo trabajo repetitivo y monótono. ¿No se aburre de no usar la cabeza? Aunque. Bueno. Supongo que los trabajos simples son los que mejor se adaptan a cierto tipo de personas que vienen de allá abajo. La humillación en sus palabras no estaba oculta, era directa, a quemarropa. Mi sangre venezolana, esa que no se deja pisotear por nadie, hirvió por un segundo. Pero tragué grueso. No respondí. Apreté la mandíbula, agarré mi bolsa de basura y continué mi labor en silencio. Pero sentía mis mejillas ardiendo por la indignación. Días después. La cosa fue peor. Yo estaba limpiando los ventanales del pasillo, justo frente a su clase. El señor Thompson se acercó al vidrio. Golpeó la ventana para llamar la atención de sus alumnos. Me señaló con descaro y les dijo en voz alta, para que yo lo escuchara: más vale que presten atención y estudien duro, chicos. Porque si no lo hacen, su futuro será terminar en este país limpiando las ventanas de otros. Exactamente como él. Era evidente que me estaba usando de ejemplo de fracaso. Sentí docenas de miradas clavándose en mi espalda a través del cristal.
Apreté los puños con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos, pero no podía rebelarme. No podía armar un escándalo. No solo porque mi dominio del inglés en situaciones de alto estrés me ponía en desventaja, sino porque no podía darme el lujo de perder este trabajo y ser una carga para mi hija. Este tipo de pequeñas faltas de respeto, estas humillaciones microscópicas, se fueron acumulando día tras día como gotas en un vaso a punto de desbordarse. Inconscientemente, comencé a tratar de evitar la zona del salón del señor Thompson. Pero el deber es el deber, y esa era mi área asignada. Solo me quedaba refugiarme en la dignidad del trabajo bien hecho y en mi silencio. Y entonces ocurrió el incidente que lo cambió absolutamente todo. El momento en el que toda la humillación acumulada y el orgullo reprimido de un educador venezolano de pura cepa estallaron frente a todos. Era un martes, en el horario de la clase de cálculo avanzado para los muchachos de grado 12. Como de costumbre, yo estaba pasando el coleto en el pasillo, justo frente a la puerta abierta del salón de Thompson. Quería terminar rápido y desaparecer de ahí, porque ya conocía el veneno de ese hombre. Pero dentro del aula, la atmósfera era un desastre. Se respiraba aburrimiento, frustración y apatía. Los muchachos miraban el reloj colgado en la pared con más desesperación que a la pizarra. El aire estaba pesado, oliendo a goma de zapatos deportivos y tiza. De repente, escuché mi nombre salir del salón. Era la voz de Thompson. Al parecer, había escrito un problema matemático sumamente complejo en la pizarra y ningún alumno había sido capaz de resolverlo. Los chicos estaban perdidos. Thompson, visiblemente irritado y queriendo descargar su frustración, paseó la mirada por el lugar y me vio a mí, el conserje hispano, trapeando afuera. Vi cómo su rostro se iluminó con una sonrisa maliciosa. Había encontrado a su víctima perfecta para el show. Fue el instante en que su soberbia y sus prejuicios llegaron al punto de no retorno. Oiga, usted. Sí, usted, el conserje en el pasillo. M.R. Arturo, ¿verdad? Gritó con una voz teatral que retumbó en todo el lugar. Venga acá. ¿Puede resolver este problema? He escuchado en las noticias que los venezolanos presumen de estar muy bien preparados, aunque aquí solo los vemos limpiando. ¿Es eso cierto, o es puro cuento? Lo dijo golpeando la pizarra con los nudillos, actuando como el presentador de un circo barato. Su tono estaba empapado de un sarcasmo tan tóxico que se podía cortar con un cuchillo. Algunos estudiantes, que ya conocían la mala sangre del profesor, empezaron a murmurar entre ellos. Otros, la gran mayoría, se quedaron en un silencio tenso, totalmente incómodos, mirándome fijamente para ver cómo iba a reaccionar el pobre anciano de limpieza ante semejante humillación pública. En ese segundo, todo cambió dentro de mí. Todo el peso de las miradas despectivas, las burlas a mi nacionalidad, el menosprecio a mi trabajo honesto, se condensaron en mi pecho. Dudé por una fracción de segundo. El miedo escénico del inmigrante intentó frenarme. Pero me di cuenta de algo, no tenía por qué huir. No estaba dispuesto a permitir que este hombre pisoteara mi gentilicio ni mi vocación. Quería desnudar su ignorancia. Quería reclamar mi dignidad, no solo como hombre, sino como alguien que dedicó su vida entera a la magia de los números en las aulas de Venezuela. Con una calma que hasta a mí me sorprendió. Apoyé el trapeador suavemente contra la pared del pasillo. Me sequé las manos en mi delantal y di un paso al frente. Crucé el umbral de la puerta y entré al salón de clases. Al entrar, sentí el peso de 30 pares de ojos clavados en mí. ¡Guau! De verdad entró.
Escuché susurrar a un chico en la última fila. Incrédulo. Caminé con la espalda recta. Con el porte de un profesor universitario. Me paré frente a Thompson y lo miré directamente a los ojos. Señor Thompson. ¿Me permite ver el problema de cerca? Por favor. Le dije en mi inglés con acento. Pero firme. Él mantuvo su sonrisa burlona. Casi riéndose en mi cara. Y me extendió el trozo de tiza como si me estuviera dando una espada de madera para pelear contra un dragón. Adelante. Mr. Arturo. El escenario es todo suyo. Ilumínenos, su mirada gritaba, haz el ridículo de una vez para que podamos reírnos. En el instante en que mis dedos ásperos y callosos tocaron esa tiza, algo mágico ocurrió. El conserje desapareció. El aula entera quedó envuelta en un silencio sepulcral, un silencio tan denso que si dejabas caer un alfiler, sonaría como un trueno. Hasta la respiración de los muchachos parecía haberse detenido. Miré la pizarra. Era un problema de cálculo diferencial. Específicamente de derivadas trigonométricas combinadas. Un ejercicio avanzado. Sí. Pero uno que yo había explicado cientos. Tal vez miles de veces a mis estudiantes allá en los liceos de Mérida y en los salones de la ULA. Cerré los ojos por un microsegundo. Respiré hondo. El olor a polvo de tiza inundó mis pulmones, transportándome de inmediato a mi tierra. A mi verdadera esencia. Y entonces empecé a escribir. Mi mano se movía sobre la pizarra con una fluidez y una seguridad absolutas. Era como volver a montar bicicleta. El rítmico chac-chac-chac de la tiza golpeando la pizarra era el único sonido que rompía la tensión de la sala. Veamos, comencé a hablar, elevando mi voz para que llegara hasta la última fila, con la cadencia y el ritmo de un maestro experimentado. En este problema en particular, la clave no está en asustarse con la longitud de la ecuación. Aquí necesitamos aplicar la regla de la cadena para el cálculo trigonométrico. Primero, debemos identificar cuál es la función interna, y luego, derivar de afuera hacia adentro. Mi voz no tembló en ningún momento. Al contrario, proyectaba una autoridad y una confianza que solo te dan décadas de estar parado frente a un grupo de jóvenes. Mientras mi mano dibujaba los números y símbolos con una caligrafía impecable, fui explicando detalladamente, paso a paso, el porqué de cada movimiento. ¿Qué concepto se aplicaba aquí, cómo se simplificaba allá? Fui desenredando el problema lógico de la misma manera en que sacas un hilo de oro de una madeja enredada. Lo estaba haciendo exactamente igual a como lo hacía en mi adorada Venezuela. Sin mirar atrás. Podía sentir en mi espalda como la energía de la habitación estaba mutando drásticamente. El aburrimiento tóxico había sido pulverizado y reemplazado por un asombro total. Por una curiosidad hipnótica. Al terminar el último paso, escribí el resultado final y lo encerré en un rectángulo perfecto. Me giré hacia la clase. Un muchacho rubio en la primera fila, que hasta hace un momento parecía dormido, me miraba con la boca abierta. Hizo contacto visual conmigo y, lentamente, asintió con la cabeza. Sacudí el polvo de tiza de mis manos y agregué, con una calma letal.
Por supuesto. Existen rutas alternativas para llegar a esta misma solución. Pero este es el método analítico fundamental. El más seguro para no perderse en el camino. Dejé la tiza suavemente en la repisa de la pizarra. No miré a Thompson con burla. Ni busqué venganza en su rostro. Simplemente caminé hacia la puerta y salí silenciosamente al pasillo. Pero antes de salir por completo, miré de reojo. El señor Thompson estaba petrificado. Tenía los brazos cruzados, pero su postura defensiva se había desmoronado. Su rostro estaba pálido, rígido, y sus ojos estaban fijos en el impecable desarrollo matemático que ahora adornaba su pizarra. No podía creerlo. El inmigrante que él menospreciaba acababa de darle una clase magistral de matemáticas en su propia cara. Tan pronto puse un pie en el pasillo. El salón estalló. ¡Guau! Es un genio. Resolvió toda la ecuación sin dudar. Bro. Su explicación fue 100 veces más clara que la de Thompson. Ese conserje es mejor que el profesor. Los murmullos asombrados de los jóvenes me persiguieron como una ola de calor mientras yo volvía a tomar el trapeador. Apreté el mango con fuerza y noté que mi corazón latía desbocado, no por el miedo, sino por la adrenalina. La pasión por enseñar, que creía dormida bajo la resignación del exilio, había despertado como un volcán. Era un fuego en mi pecho que llevaba demasiado tiempo sin sentir. Lo que no sabía era que el impacto de esos escasos 5 minutos iba a ser gigantesco. Alguien en las filas de atrás había sacado su teléfono a escondidas y grabó toda la escena. El video del conserje latino humillando al profesor de matemáticas corrió como pólvora por todas las redes sociales de la escuela. Yo sigo usando un teléfono de tapita antiguo. Así que no entiendo mucho de TikTok o esas cosas modernas. Pero al día siguiente, cuando llegué a la escuela, el ambiente había dado un giro de 180 grados. Mientras caminaba por los pasillos empujando mi carrito de limpieza, notaba cómo los estudiantes se daban codazos y me señalaban. Ya no eran miradas de indiferencia, eran de asombro y respeto. Varios muchachos se detuvieron para saludarme con entusiasmo. Mr. Arturo. Lo vi en el video anoche. Usted es increíble. Me gritó un muchacho, levantando el pulgar. Otro estudiante, un poco más atrevido, pasó corriendo. Me dio una palmada cariñosa en el hombro y me dijo, usted es el jefe. Maestro. En la sala de profesores. Según escuché después, yo era el tema principal de debate. El chisme corrió rápido. Dicen que ese señor era un profesor universitario de alto nivel en Venezuela. Con razón tiene esa presencia frente a la pizarra. Parece que a Thompson por fin le bajaron los humos. Y hablando de Thompson, su actitud cambió drásticamente. Su rostro seguía mostrando amargura, pero el descaro se le había esfumado. Ya no se atrevía a ignorarme ni mucho menos a burlarse de mí de frente. Ahora, cuando me veía venir a lo lejos, desviaba la mirada y aceleraba el paso, tragándose su propio veneno. Pero el cambio más hermoso y significativo de esta historia no fue callarle la boca a un arrogante. El verdadero milagro empezó cuando los estudiantes, tímidamente al principio,
Comenzaron a buscarme para que los ayudara con sus dudas de matemáticas. Empezó con un par de muchachos. Luego fueron 3. Luego 5. Durante la hora del receso o en el almuerzo. Me encontraban en algún rincón de la cafetería o en el pasillo. Me rodeaban con sus cuadernos y me decían: Señor Arturo, la verdad no entiendo nada de este problema de geometría. Sé que está trabajando. Pero si tiene un segundito, ¿podría explicármelo? La primera vez dudé. El síndrome del impostor me atacó. Yo era un conserje, con un inglés limitado, en un país extraño. ¿Sería capaz de ser un tutor para estos jóvenes norteamericanos? Quizás mi momento de gloria en el salón fue solo suerte y ahora iba a hacer el ridículo. Pero, mi gente, yo miraba a esos muchachos. Veía la misma confusión, la misma frustración y las mismas ganas de entender que veía en mis estudiantes allá en Venezuela. No podía darles la espalda. Un maestro no le da la espalda a quien quiere aprender. Así que apoyaba la escoba, me limpiaba las manos, agarraba un lápiz y empezaba a explicarles. Daba mi mejor esfuerzo, buscando las palabras en inglés en mi cabeza. Cuando la barrera del idioma se me atravesaba y no encontraba el término exacto, usaba mis manos, gesticulaba, dibujaba esquemas en los márgenes de sus cuadernos. Miren, muchachos, les decía con cariño. Antes de que se lancen como locos a aplicar la fórmula matemática, tienen que entender la lógica, el concepto que hay detrás. Allá en mi tierra, en Venezuela, tenemos un dicho: no te ahogues en un vaso de agua. Primero tienes que entender de qué tamaño es el vaso, y luego cómo se mueve el agua. Eso significa que tienen que ver el problema completo antes de atacarlo. Los chicos me escuchaban con una atención que me conmovía el alma. Y cuando finalmente el concepto hacía clic en sus cabezas, sus rostros se iluminaban con unas sonrisas brillantes. Ah, ahora sí lo veo. Gracias. Mr. Arturo. Wow. Era muchísimo más fácil de lo que nos explicaron en clase. En esos momentos, rodeado de jóvenes y números, yo dejaba de ser un trabajador de mantenimiento. En mi mente y en mi corazón, estaba de vuelta en mi aula en Mérida, sintiendo esa alegría indescriptible que solo un educador conoce. Era una felicidad que había estado dormida, enterrada bajo la nieve del exilio, y que ahora florecía de nuevo. Por supuesto, no todo podía ser color de rosa. Como era de esperarse. El revuelo llegó a los oídos de la dirección. Una mañana, fui llamado a la oficina del director de la escuela, el señor Miller. El camino hacia la oficina se me hizo eterno. Sentía el estómago revuelto. Pensé en mi familia. Pensé que tal vez Thompson había presentado una queja formal, o que los padres de los alumnos estaban furiosos porque el conserje latino se estaba metiendo en asuntos académicos. Al pasar por los pasillos, noté las miradas recelosas de algunos profesores que no veían con buenos ojos que un empleado de mantenimiento rompiera el status quo del colegio. El director Miller me recibió en su oficina con un tono cordial pero cauteloso. Tome asiento. Mr. Arturo. Bueno. Usted se ha convertido en toda una celebridad en la escuela estos últimos días, empezó, esbozando una pequeña sonrisa. He escuchado que, gracias a sus intervenciones,
Varios estudiantes han mostrado un interés renovado y muy positivo en las matemáticas. Aunque empezó con un halago, su mirada denotaba preocupación. Se inclinó hacia adelante. Entrelazó las manos y preguntó con mucho tacto. Si no es atrevimiento de mi parte, Mr. Arturo, ¿podría contarme exactamente a qué se dedicaba usted antes de venir a nuestro país? Le soy muy honesto, he recibido un par de llamadas de padres que están algo inquietos. Están preocupados de que una persona sin credenciales de enseñanza americanas esté asesorando académicamente a sus hijos. Respiré profundo, me senté derecho y lo miré con el orgullo de quien sabe lo que vale. Le conté mi verdad sin adornos. Le expliqué que durante 3 décadas fui profesor titular de matemáticas, egresado y docente de la Universidad de los Andes, una de las casas de estudio más prestigiosas de Venezuela. Le hablé de mi esposa, también educadora, y de cómo el amor por la enseñanza era el motor de mi familia. Le expliqué que la crisis de mi país me empujó a buscar refugio aquí por mi nieto, pero que mi vocación seguía intacta. Los ojos del director se abrieron de par en par. La tensión en sus hombros desapareció como por arte de magia. Soltó un suspiro de genuino alivio. Asintió con la cabeza y me dijo con un tono de profundo respeto. Con razón. Ahora todo tiene sentido. La profundidad de su conocimiento y su habilidad pedagógica no son obra de la casualidad. Por favor, no se preocupe más por los padres, Mr. Arturo. Yo me encargaré personalmente de explicarles la situación. Tener a alguien con su impecable trayectoria y experiencia ayudando a nuestros estudiantes de forma desinteresada, es una bendición por la que deberíamos estar profundamente agradecidos. Creo firmemente que lo que realmente importa no es el cargo en un contrato, sino la capacidad real de inspirar y ayudar a estos jóvenes. Salir de esa oficina con el respaldo total del director me inyectó una fuerza brutal. Sentí que me habían quitado 100 kilos de encima. A pesar de eso, yo no era ingenuo, sabía que aún había miradas envenenadas a mis espaldas. Especialmente de aquellos profesores elitistas que susurraban en la sala de maestros. ¿Por qué un simple empleado de limpieza se cree con el derecho de dar clases? Sentía sus prejuicios chocando contra mí. Pero en esos momentos de duda, mi mente volaba a la imagen de los estudiantes. Recordaba sus ojos encendidos de emoción cuando resolvían una ecuación y ese grito de Mr. Arturo es el mejor. Ese era mi escudo. Yo no estaba haciendo nada malo, solo estaba siendo un venezolano trabajador, ofreciendo lo mejor de mí. La verdad y la honestidad siempre salen triunfantes. A partir de esa semana, con la bendición del director, comencé a organizar un grupo de estudio informal en una pequeña esquina de la biblioteca después de que terminaba mi turno de limpieza. El director incluso me ofreció formalizar el programa y pagarme un sueldo extra como tutor oficial, pero rechacé el dinero. Quería que ese espacio fuera diferente. Quería mantener una atmósfera libre de presiones, un refugio donde los estudiantes sintieran que podían acercarse voluntariamente, sentarse con un amigo a tomarse un jugo, y hacer preguntas estúpidas sin miedo a ser juzgados. La noticia de las clases del señor Arturo corrió rápido. Y en pocos días. Esa esquina de la biblioteca estaba siempre llena de vida. Números y risas. Fue allí donde conocí a Sarah. Una muchacha brillante en casi todas las materias, pero que arrastraba un trauma profundo, casi paralizante, con las matemáticas. Sus calificaciones en cálculo eran desastrosas. Al principio, su actitud hacia mí era a la defensiva. Cuando yo explicaba algo al grupo, ella se cruzaba de brazos, me miraba con escepticismo, o respondía con monosílabos fríos. Yo sabía lo que pasaba por su cabeza, una mezcla entre la arrogancia de que me va a enseñar de álgebra este viejo inmigrante de la limpieza,
y la inmensa frustración que sentía por sentirse tonta frente a los números. Pero como buen educador, yo tengo paciencia. No la presioné. No la obligué a participar. Simplemente continué enseñando a los demás con mi estilo venezolano, cercano, cálido, usando analogías de la vida real. Yo apostaba a que, al ver a sus compañeros perder el miedo, reírse y resolver problemas, el muro de hielo alrededor del corazón de Seba se iba a derretir. Y así fue. Una fría tarde, cuando el resto del grupo ya se había marchado a casa, Seba y yo nos quedamos solos en la biblioteca. Ella estaba enfrascada en un problema durísimo. En su mesa había una montaña de boronas de goma de borrar y su hoja estaba rota de tanto borrar y reescribir. Estaba al borde de las lágrimas. Me acerqué a su mesa con pasos suaves y le dije en tono muy bajo: Sarah, veo que estás peleando a puño limpio con ese problema. ¿Quieres que te dé una mano para destrabarlo? ¿O prefieres seguir dándole tú sola un rato más? Ella dudó. Apretó los labios por un instante. Bajó sus defensas y, con un suspiro de derrota, empujó su libro de texto hacia mí. Me puse los lentes y analicé su procedimiento. Vi el error de inmediato. Se había enredado en un paso algebraico innecesario que la llevó por un callejón sin salida. Pero en lugar de decirle está mal, le mostré una perspectiva completamente distinta. La guié paso a pasito, como quien lleva a alguien de la mano por un sendero oscuro. Intenta verlo desde este ángulo, hija, le dije con voz paternal. La matemática no es una camisa de fuerza, no tiene un solo camino. A veces nos empecinamos en ir por la ruta llena de piedras, porque parece la más directa, pero si te detienes y observas, hay un caminito alterno que es mucho más claro y sencillo. Es como la vida misma. No te compliques tanto. Arranca desde lo que ya dominas, de la base sólida, y ve conectando las piezas con calma. Sarah se quedó en absoluto silencio. Miró su cuaderno. Luego miró mi explicación. Repasó las líneas varias veces con el dedo y de repente, su respiración cambió. Levantó su rostro hacia mí. Sus ojos estaban cristalizados. Pero no de frustración, sino de alivio puro. Gracias. Mr. Arturo. Me dijo con la voz temblorosa. Es la primera vez en mi vida que logro entender esto con tanta claridad. Sus mejillas estaban rojas de la pena, pero el alivio que irradiaba era hermoso. A partir de esa tarde, Sarah se transformó. Dejó atrás el escepticismo. Se convirtió en la primera en llegar al grupo de estudio y la que más preguntas hacía. Cuando yo explicaba, se inclinaba hacia adelante, absorta, y sus ojos brillaban de curiosidad. Sentí como las puertas de su mente se abrían de par en par. Semanas después, Sarah cruzó corriendo el pasillo cuando me vio. Sosteniendo una hoja de papel en el aire y con una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Mr. Arturo. Saqué una B y en mi examen final de cálculo. Es la primera vez que apruebo matemáticas. Ver la sonrisa genuina, inmensa e inocente de esa adolescente fue el trofeo más grande. La medalla de oro más valiosa que yo podría recibir como maestro en esta vida. A pesar de estas victorias, el ambiente en los pasillos seguía siendo mixto. Yo percibía el rechazo mudo de ese sector de profesores que aún me veía por encima del hombro. Pero, en medio de ese campo minado de prejuicios,
surgió un aliado inesperado, un defensor invaluable, el señor Davis, el profesor de arte. Un mediodía. Mientras yo estaba tomando un descansito en la sala de profesores. Tomándome un guayollito, un café suave, que me había traído en mi termo desde la casa. El señor Davis se sentó a mi lado con una sonrisa cálida. Buenas tardes, Mr. Arturo, me dijo, con un tono de sincero respeto. Quería comentarle algo. He notado que el ambiente general de los estudiantes ha mejorado muchísimo últimamente. Pero lo que más me impresiona es lo que veo en mis clases de arte. Hay varios chicos que, desde que empezaron a repasar matemáticas con usted, tienen una confianza increíble. Antes, dudaban antes de hacer un trazo en el lienzo, tenían miedo a equivocarse. Pero ahora, los veo pintar con valentía, atreviéndose a experimentar con colores y formas. Es fascinante. ¿Acaso la lógica de las matemáticas que usted les enseña también desbloquea la creatividad? Me sentí profundamente honrado. Mi pecho se infló de orgullo venezolano. Muchas gracias. Señor Davis, le respondí. Con humildad. Yo creo que cuando un muchacho pierde el miedo a equivocarse en un papel lleno de números, pierde el miedo a vivir y a expresarse. El profesor Davis se convirtió en mi defensor público. No dudaba en elogiarme frente al resto del claustro de profesores. Me enteré de que, en una reunión de personal a puerta cerrada, se levantó y dijo: el señor Arturo es un educador fuera de serie. Ustedes no se imaginan la conexión tan pura que tiene con los jóvenes. Él no les tira los conocimientos por la cabeza, él se los explica con una humanidad y una sencillez fascinantes. No solo les transfiere fórmulas, sino que les enseña a pensar críticamente y a encontrarle el sabor, la alegría al estudio. Ese es un don invaluable, un talento que va muchísimo más allá de los títulos, los certificados gringos o la profesión que ejerza. Humildemente creo que varios de nosotros deberíamos sentarnos a aprender pedagogía de él. Saber que contaba con el respaldo tan vehemente de alguien como Davis fue como encontrar un oasis de agua fresca en el medio del desierto. Me dio ánimos en esos días donde el cansancio físico de pasar la mopa me pasaba factura y donde la lucha contra el racismo invisible me agotaba la mente. Tal vez, por la sensibilidad propia de un artista, él fue el primero en ver mi alma y no mi uniforme de aseo. Y gracias a su influencia, esa actitud comenzó a contagiar poco a poco a otros docentes. Porque, además, yo no solo enseñaba números. Como buen venezolano, yo tengo la cultura del resuelve. Allá en nuestro país, si algo se rompe, uno no lo bota de inmediato, uno busca un destornillador, un pedazo de alambre, cinta adhesiva y lo repara. Esa habilidad de supervivencia y creatividad mecánica me acompañó a Estados Unidos. En la escuela, como conserje, también me pedían hacer mantenimiento básico, cambiar bombillos fundidos, arreglar cerraduras trabadas o ajustar pupitres cojos. Un día, el destino me puso en el lugar correcto. Estaba limpiando el pasillo del laboratorio de ciencias, cuando de pronto escuché un alboroto bárbaro. Entré y vi al profesor de ciencias, el señor Evans, sudando frío. Un viejo y costoso proyector que necesitaban urgentemente para un experimento de física acababa de morir. No encendía. Evans golpeaba la máquina desesperado, revisaba los cables, pero no daba con la falla. La clase entera estaba paralizada y los muchachos ya estaban sacando los teléfonos para distraerse, dando la sesión por perdida. Me acerqué en silencio, arrastrando mi carrito de limpieza. Y le dije: disculpe, profesor Evans. ¿Me permite echarle un ojito?
Él me miró sorprendido. Pero estaba tan desesperado que se apartó y me señaló la mesa como diciendo peor no lo vas a dejar. Revisé el aparato con ojo clínico. Recordé las clases de educación para el trabajo en el liceo allá en Mérida y todas las veces que tuve que reparar electrodomésticos en mi casa cuando los repuestos eran imposibles de conseguir. En menos de un minuto, descubrí el problema, un falso contacto interno en el pin de entrada del cable de poder debido al uso rudo. Metí la mano en el bolsillo de mi delantal. Saqué un destornillador de estría pequeñito que siempre cargo conmigo. Abrí la tapita trasera. Ajusté los contactos con firmeza. Rasapé un poco el óxido del metal para que hiciera tierra. Apreté bien el tornillo. Cerré y conecté el cable. Le di al botón de encendido y... ¡pam! El proyector cobró vida, emitiendo una luz brillante sobre la pantalla blanca, acompañado del zumbido del ventilador. Milagro. Increíble. Señor Arturo. Usted es un mago. ¿Cómo demonios hizo eso? Exclamó el profesor Evans, llevándose las manos a la cabeza. Me acaba de salvar la vida. Pensé que la clase estaba arruinada. Mil gracias. Los muchachos aplaudieron y vitorearon. Yo guardé mi destornillador con calma. Sonreí con humildad y dije: no es magia. Profesor. Es que la máquina ya está un poquito cansada de tanto trabajar. Como nosotros. Solo tenía un contacto flojo. Necesitaba un cariñito. Por dentro, el orgullo me bailaba en el pecho. Me llenaba de una satisfacción enorme saber que mis años de vida, mi experiencia acumulada, mis mañas de venezolano resuelve todo, servían para hacerle la vida más fácil a la gente. A partir de ese incidente, mi reputación evolucionó. Ya no solo era el conserje que es un genio en matemáticas, sino que me gané el apodo de Mr. Arturo, The Problem Solver, el solucionador de problemas. Los muchachos me veían en el pasillo y me gritaban con cariño: ahí va don Arturo, el hombre que todo lo arregla. Con el paso de los meses, la marea siguió cambiando. Incluso la montaña de arrogancia del señor Thompson empezó a erosionarse. Seguía manteniendo su rostro serio, pero esa hostilidad aguda y cortante había desaparecido. A veces, al cruzarnos de frente, me daba los buenos días en voz muy baja, bajando un poco la cabeza. Otras veces, cuando yo estaba en la esquina de la biblioteca dando mis asesorías, me daba cuenta por el rabillo del ojo de que Thompson se paraba de lejos, escondido entre los estantes, para observar mis métodos de enseñanza, y luego se iba en silencio. Podía leer en sus hombros caídos que estaba lidiando con un choque tremendo entre su ego herido y la realidad innegable de su error. Finalmente, ocurrió lo impensable. Faltaba muy poco para el final del semestre. Era una tarde solitaria y silenciosa. La escuela había organizado un baile estudiantil, y yo me había quedado hasta tarde recogiendo vasos de plástico y limpiando el desastre en el gimnasio. De repente, de entre las sombras de las gradas, apareció el señor Thompson. Caminó hacia mí con paso lento, titubeando. Se detuvo a un par de metros. Tosió nerviosamente para aclararse la garganta y, con una voz que casi no parecía suya, me dijo: Señor Arturo. Disculpe que lo interrumpa en su trabajo. Yo quería pedirle un favor. Si no es mucha molestia. Hay unos conceptos avanzados en el temario que, para serle sincero, no estoy logrando transmitir a los estudiantes.
Se frustran y yo me frustro. He visto cómo usted les explica y me preguntaba si podría darme algún consejo. ¿Cómo hace usted para que lo complejo parezca tan digerible para ellos? Miré su rostro. Pude ver la batalla colosal que se libraba en su interior. Estaba tragándose años de soberbia, de prejuicios contra los latinos, de creerse superior, solo para pedirle ayuda profesional a un conserje. ¿Me sorprendí? Claro que sí. Pero un maestro verdadero no guarda rencores académicos. Le sonreí con la franqueza de un andino y le contesté. Claro que sí. Señor Thompson. Para mí será un verdadero honor ayudarlo. Ponga eso sobre la mesa. ¿Cuál es el tema exacto que los está frenando? Esa tarde, nos sentamos en las gradas del gimnasio por más de una hora. Hablamos de pedagogía de igual a igual. Él me explicó las metodologías y las rigideces del currículo estadounidense, y yo le compartí los enfoques más humanos, más intuitivos, y las estrategias dinámicas que perfeccioné durante décadas en las aulas de Venezuela. Aunque veníamos de mundos, culturas e idiomas radicalmente distintos, descubrimos que, en el fondo, ambos compartíamos el mismo objetivo sagrado: lograr que los muchachos aprendieran y fueran mejores. Esa charla fue un punto de quiebre. Desde ese día, los saludos en el pasillo dejaron de ser tensos. Cuando nos cruzábamos, nos mirábamos a los ojos con respeto genuino, intercambiábamos algún comentario rápido sobre algún estudiante que estaba mejorando, o sobre algún ejercicio difícil. El hielo de su corazón racista se había derretido. La ignorancia había sido vencida por la educación. Y yo sabía que, quizás en un futuro, podríamos sentarnos a tomar un café y hablar profundamente sobre cómo transformar la educación de esta escuela. A través de toda esta montaña rusa de emociones y victorias silenciosas, mi pilar inquebrantable siempre fue mi familia. Mi esposa, mi compañera de vida, me esperaba cada noche con una arepa caliente y escuchaba mis historias de la escuela con los ojos brillantes de puro orgullo. Mi hija y mi yerno no paraban de decirme lo agradecidos e inmensamente orgullosos que estaban de mí. Papi, estás cambiando la forma en que los gringos nos ven. Estás dejando el nombre de los venezolanos por todo lo alto en esa escuela, me decía mi hija. Pero a veces, la preocupación de hija se asomaba. Me miraba las manos gastadas por los químicos de limpieza. Me veía frotarme la espalda por el dolor de pasar la mopa y me decía con la voz quebrada. Papi, ¿no te estás exigiendo demasiado? Ya tú no eres un chamito. Te pasas todo el día limpiando pasillos, recogiendo basura, y luego te quedas horas enseñando gratis. Yo sé lo que es este país. ¿Alguien te ha tratado mal? ¿Te han humillado? Por favor, si estás cansado, si te hacen sentir de menos, renuncia. Nosotros vemos cómo hacemos, pero yo no quiero que tú sufras. En esos momentos de vulnerabilidad, yo la abrazaba fuerte. Le besaba la frente y le decía desde lo más profundo de mi alma. Mi niña hermosa. Gracias por preocuparte. Pero te juro por lo más sagrado que ahora mismo tu viejo es el hombre más feliz del mundo. Poder volver a enseñar, volver a hacer aquí lo que amé hacer toda mi vida en Venezuela, es un regalo que Dios me dio. Ver cómo esos muchachos despiertan, cómo crecen, cómo pierden el miedo gracias a un granito de arena que yo les pongo. Eso me llena de vida, hija. Es mi mayor gasolina. Y no te mortifiques por mí, los venezolanos estamos hechos de madera fina, no nos quebramos tan fácil. Luego, en el silencio de la noche, mientras iba al cuarto a darle las buenas noches a mi nieto,
Miraba sus mejillitas gordas y sonrosadas mientras dormía. En ese instante mágico, comprendía que, a miles de kilómetros de mi patria, en esta tierra gringa y fría, yo había encontrado nuevamente mi lugar en el mundo. Mi corazón solo tenía espacio para la gratitud. Y sí, es verdad, el escenario no es una majestuosa aula universitaria, no uso saco y corbata, y mi cargo oficial no dice profesor titular ni doctor, sino que soy simplemente Mr. Arturo, el conserje. Pero la sensación de triunfo, el impacto real que estaba teniendo en la vida de estos jóvenes, era infinitamente superior a cualquier diploma colgado en una pared. A veces mi esposa. Con ese humor venezolano que no se pierde ni en el fin del mundo. Me abraza por la espalda mientras lavo los platos y me dice riendo. ¿Quién lo diría? Viejo. Tuviste que venirte a limpiar pisos a los Estados Unidos para convertirte en el profesor más cotizado del continente. El tiempo. Implacable. Siguió su curso. Y la primavera regresó. Derritiendo la nieve y pintando de verde a Ohio. Al final del año escolar, la preparatoria organizó su tradicional feria de exhibición estudiantil. Pero esta vez, el evento era mucho más grande y vibrante que en años anteriores. Para mi sorpresa absoluta, me habían asignado un rincón especial en la feria. Al llegar allí, me quedé sin aliento. El espacio estaba repleto de muchachos. Habían preparado tableros resolviendo problemas matemáticos complejísimos, riendo, explicando a sus padres con una seguridad abrumadora. Pero lo que me hizo un nudo en la garganta fue un enorme cartelón de corcho colocado en el centro de la exhibición. Estaba tapizado de extremo a extremo con cientos de notitas y mensajes escritos a mano por los estudiantes. Me acerqué lentamente, sintiendo que las piernas me temblaban. Y comencé a leer. Mr. Arturo es, de lejos, el profesor de matemáticas más increíble que he tenido en toda mi vida. Gracias, abuelo Arturo, por ayudarme a vencer mis ataques de pánico con los números. Hoy pasé mi examen. Ahora el cálculo es mi materia favorita. Cuando sea grande, quiero tener la misma paciencia y el mismo corazón para ayudar a los demás que tiene el señor Arturo. Leía cada palabra. Cada frase escrita con caligrafía desordenada pero desbordante de un afecto puro y sincero. Sentí como la vista se me nublaba y gruesas lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas arrugadas. Allí estaba yo, de pie frente al panel, todavía vestido con mi modesto uniforme azul de conserje. No me avergonzaba en lo más mínimo, ese uniforme era mi capa de héroe. De pronto, un grupo de estudiantes corrió hacia mí y se colgaron de mis brazos y mi cuello. Señor Arturo, ganamos la mención de honor. Y todo es gracias a usted. Gritaban, saltando de alegría. Poco a poco. Los padres de los alumnos, muchos de los cuales seguramente alguna vez me habían mirado con desconfianza o prejuicio en el pasado, se fueron acercando. Uno a uno. Se pararon frente a mí. Me miraron a los ojos y me estrecharon la mano con un respeto profundo. Señor Mendoza, no tengo palabras para agradecerle lo que hizo por mi hija, me dijo una madre con la voz entrecortada. Ella cambió radicalmente este año.
Usted no solo le enseñó a resolver ecuaciones, usted le devolvió la confianza en sí misma. Le enseñó a creer que ella era capaz de lograr lo que se propusiera. En medio de esa escena abrumadora, tuve una epifanía. Comprendí con claridad cristalina que la vocación, la ética, el intelecto y el amor que forjé durante toda mi vida en Venezuela tenían el poder de romper cualquier frontera. Que la verdadera calidad humana es capaz de aplastar las barreras del idioma, las diferencias culturales, la xenofobia y, sobre todo, el ridículo prejuicio de juzgar a alguien por la ropa que viste o el trabajo con el que se gana el pan. Me di cuenta de que la educación real, la que transforma vidas, no depende de un título rimbombante o de un puesto de poder. La educación es un puente invisible de comunicación que va directamente de corazón a corazón. Es la capacidad de impactar positivamente el destino del otro, de decirle, yo creo en ti, tú puedes. Ese, y solo ese, es el espíritu puro de la pedagogía que busqué incansablemente durante toda mi carrera docente. Hoy en día, cada mañana sigo empujando mi carrito por los pasillos de la Lincoln High School. Sigo barriendo, sigo pasando mi mopa, sigo asegurándome de que mi escuela esté impecable para que el día comience. Pero ahora, cuando levanto la vista, cruzo miradas llenas de complicidad y respeto con los muchachos. Los saludos de "buenos días, maestro", se han convertido en la banda sonora de mi vida. Y cuando suena la campana de salida, dejo la escoba a un lado, me voy a mi rincón de la biblioteca, me siento rodeado de jóvenes y números, y seguimos desentrañando los misterios del cálculo entre risas y tiza. Y saben qué, mi gente. Quizás esto sea la verdadera definición de la felicidad. Quizás, después de todo, el mundo se equivocó con nosotros. Pensaron que habíamos perdido todo, pero no sabían que lo que llevamos por dentro, la grandeza del venezolano, jamás se nos podrá arrebatar.